este repaso por la actualidad, es tiempo de sumergirnos en una indagación que les revelará todo lo que hay que hacer y lo que no deben hacer nunca en relación al misterio Ouija. Mucha gente, en especial los jóvenes, la utilizan sin mayor cuidado y se someten así a daños que trataremos hoy de especificar. La Ouija es considerada un instrumento para comunicarse con los muertos y con el más allá. Muchos son los que creen a pie juntillas en la Ouija. Algunos no creen en Dios y, sin embargo, creen en la Ouija. Dicen que se trata de un sistema de contacto válido para conversar libremente con los espíritus. Los testimonios que van a escuchar son aleccionadores. Yo considero que todas las personas, hombres o mujeres, tenemos una energía. Lo que ocurre es que algunas veces la sabemos emplear y otras no. Entonces yo creo que es la energía total de toda la gente que está allí. Pero tiene que haber una que dirija aquello. Esto es un fenómeno paranormal. ¿Qué significa? Que el mecanismo psíquico, físico-químico que pueda haber aquí no lo conocemos. Cuando descubramos ese mecanismo, la Ouija dejará de ser un fenómeno paranormal y pasará a ser un fenómeno tan natural como otros. Desde que el mundo existe, ha existido la comunicación con los espíritus. Jesucristo, los apóstoles, continuamente ha existido. Los espíritus de luz, un familiar, una persona que nos ha querido, esa energía no se puede separar de nosotros. ¿Y por qué no se tiene que comunicar? Son como un poco los representantes de Dios en la tierra. Es muy peligroso y que no juegue la gente, cosa que todo el mundo juega. Las luces se apagaban y se encendían, eso era lo mejor que pasaba. Después, claro, los libros del mueble se caían, las figuras se rompían y una noche inclusive pues yo estaba viendo la televisión y sentí como me arañaban en la frente. La Ouija se mueve pues porque la gente que participa en la Ouija normalmente quiere que se mueva, porque no es gente tomada al azar de entre la población, son personas que se reúnen con una intencionalidad, que es mover el famoso vasito por el alfabeto, y lógicamente se acaba moviendo. Las inteligencias que se ponen aquí de manifiesto son capaces de adelantarse y a veces aciertan nuestro futuro. Y esas son las sesiones Ouija más importantes. Cuando hablamos de la Ouija hay opiniones para todos los gustos. Algunos piensan que se trata de un verdadero contacto con entidades del más allá que envían mensajes a los seres humanos. La versión más terrenal señala que el subconsciente de quien hace las preguntas es quien genera luego las respuestas que quiere escuchar. También los hay que consideran que todo se reduce a un engaño de nuestra mente. Para indagar sobre todos los secretos que encierra la Ouija, contamos con la presencia de David Sentinella, periodista, coordinador de la revista Enigmas del Hombre y del Universo y escritor. David, bienvenido. Es un placer contar con usted. Muchas gracias, el placer. Pregunta obligada. ¿Qué es la Ouija según usted? Pues la Ouija, y siempre se la ha denominado el juego de la Ouija, no es un juego, en absoluto es un juego. Lo podríamos definir como un sistema de contacto, uno de los muchos sistemas que puede haber de contacto, sí que posiblemente es el más famoso. ¿Con qué se contacta? Eso ya es otro cantar. Unos dicen que sí espíritus, la Iglesia considera que pues se está contactando con fuerzas diabólicas, otros incluso lo utilizan como sistema de contacto con entidades supuestamente extraterrestres, etcétera, etcétera. Y por supuesto, otra explicación pues es la que usted estaba apuntando, la de que puede partir del propio subconsciente de la persona. Hipótesis hay muchas. Lo que sí es cierto es que el vaso
o la arandela o la planchette o como quiera, cualquiera de los elementos que se esté utilizando, se mueve y se mueve inteligentemente. Pero David Sentinella, ¿usted qué cree? ¿Es un medio de comunicación con los espíritus? ¿Con el más allá? ¿Es un fraude? ¿Qué es? Hombre, por supuesto, cuando estamos hablando de que se realiza una ouija y se mueve, yo descarto el fraude. Descarto el fraude partiendo de que si no es absurdo realizar una ouija. Al menos yo entiendo lo que podría ser la razón de hacer una ouija en cuanto a nivel de investigación. No hacerla porque sí. Ahí trae muchísimos problemas y me imagino que ya hablaremos a lo largo del programa. Pero yo podría decir pues que, al menos por la experiencia que yo he recogido como investigador y como periodista, de hablar con la gente que ha practicado, etcétera, etcétera, pues el 90% dice que contacta con espíritus, es decir, con seres difuntos. Aquí, señor David Sentinella, tenemos una tabla ouija, un vaso, también otro elemento que ahora usted nos explicará, y yo le voy a pedir que se acerque porque vamos a enseñar cómo funciona esto. ¿Qué hay que empezar haciendo para dar comienzo a una sesión ouija? Bueno, una cosa es fundamental y es cuando un grupo de personas, 4 o 5 personas, se van a ejecutar una sesión de ouija, lo que nunca deben hacer es tomárselo de una manera jocosa, tomárselo a cachondeo, ni mucho menos. O sea, esto es una cosa muy seria, para empezar, porque no sabemos qué tipo de fuerzas, hoy por hoy no sabemos qué tipo de fuerzas hacen que el vaso se mueva. Pero sí es cierto, señor Sentinella, que el vaso, en cuanto se pone boca abajo, libera unas fuerzas. Digamos, no es exactamente la liberación de unas fuerzas, sino es como dar carta blanca, es decir, es la actitud personal de decir, vamos a empezar la sesión. Vamos a empezar. Bueno. Dele la vuelta al vaso. Y ahora debemos poner nuestro dedo índice encima. Es una de las opciones que hay. Una de las opciones es poner el índice, porque es el dedo más práctico para porque otra posibilidad es también utilizar este otro elemento, ¿no? Sí, pero este elemento se utiliza más a nivel cuando, lo que digo, el planchette, cuando se trata de una ouija, de un sistema de contacto a nivel personal. Eso lo podemos ver pues en una de las famosas películas como es El Exorcista, por ejemplo, que yo recuerde ahora, en la que se utiliza la planchette, que tiene unas ruedecillas abajo, y para facilitar el movimiento, nada más, solo para eso. Y a partir de ahí se ejecuta a través... Pero normalmente se hace con un vaso también llamado máster. Exactamente. Ponga usted el dedo porque le veo yo un poco remiso. Sí, efectivamente. Y una vez lo soy. Que se pone aquí el dedo, que hay que hacer pedir, primero, si hay algún espíritu ahí que quiera comunicarse con nosotros. Primero, una concentración. Le estoy diciendo lo que son, digamos, las normas generales. Pero no quiere usted poner el dedo. Es que me gusta gesticular. Entonces, usted le tiene un poquito de prevención. Le tengo mucho respeto, como se lo debería tener todo el mundo que practica la ouija, en algún momento de su vida. Y por eso digo, es que no se trata de un juego. Es algo muy serio en el que no sabemos, como he dicho anteriormente, qué fuerzas hacen que se ejecute el movimiento. David, ponga usted ahí el dedo y dígame, hay que preguntar, ¿hay algún espíritu que quiera comunicarse con nosotros? Normalmente el procedimiento es ese, o sea, primero uno se concentra, pone el dedo en el vaso. Que usted no acaba de ponerlo. Es que no hay que apoyarlo mucho, porque no hay que apoyarlo. Es sencillamente mantener el contacto. ¿No tendrá usted cierto resquemor a que el vaso se mueva de verdad? No creo que se moviera. Dígame, ¿cuáles son los pasos siguientes? ¿Qué debemos esperar a partir de ahora? Pues a partir de ahora se preguntaría, sencilla y llanamente, si hay alguien aquí. Si hay alguien debe dar 2 golpes, porque yo alguna vez lo he oído, aunque usted creo que dice que no. A ver, es que si estamos utilizando, como es la ouija, ¿habría que oír un sistema... ¿2 golpes? No necesariamente. ¿No? No, porque eso entraría a formar parte de otro tipo de fenomenología. Si estamos utilizando la ouija como elemento de contacto, de realización de ese posible contacto, esa respuesta debería ser a través del movimiento del vaso. Señor Sentinella, yo creo que usted ha jugado a la ouija.
Yo he practicado durante cierto tiempo a nivel de investigación. ¿Y se ha movido el vaso? Sí, en muchas ocasiones. Vamos a avanzar en nuestra investigación y para ello tenemos a un invitado de excepción en nuestros estudios de Valencia. Allí se encuentra don Pedro Amorós, investigador en transcomunicación instrumental y presidente del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Don Pedro Amorós, bienvenido. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí con todos vosotros. Igualmente para nosotros es un placer. ¿Ha practicado usted la Ouija? Sí, indudablemente. Indudablemente, además he hecho multitud de experiencias relacionadas con el fenómeno de la transcomunicación instrumental, ya que es mi campo de investigación. ¿Puede usted explicar lo que es transcomunicación instrumental? La transcomunicación instrumental es la técnica mediante la que se investiga ese supuesto, ese posible contacto con el más allá, con el otro lado, digamos con un estamento distinto donde algunos dicen que pululan los espíritus, otros dicen que de espíritus nada. Yo me abstengo porque la verdad es que no lo sé ni los he visto, pero sé que algo inteligente desde ese otro lado nos habla en el tema de las psicofonías y desde luego en el tema de la Ouija yo no sé si pudiera mediar en el tema de las respuestas. Estaríamos diciendo que posiblemente unas inteligencias extracorpóreas mueven un vasito, mueven un váster. Eso es lo que podríamos apuntar desde un primer momento, barajando algunas hipótesis. ¿Cree usted que es algo muy extendido en nuestro país? La Ouija está muy extendida en todo el mundo. La práctica de ese famoso juego del tablero la realiza casi cualquier persona y desde luego casi cualquier escolar cuando ya se avanza un poquitín en edad en los colegios y demás, ¿no? Es tan sumamente sencillo y tan práctico y desde luego funciona que todo el mundo puede llegar a practicarlo. Unos creen que son los muertos los que están ahí y esto es lo que hace que el morbo pueda salir y puedan intentar, desde luego, establecer ese contacto. Enseguida le voy a preguntar qué se necesita para que una sesión de Ouija sea eficaz, don Pedro Amorós. Usted que tiene experiencia y conocimiento de estos asuntos. Vamos a seguir nuestra misteriosa investigación sobre algo que nos preocupa porque está muy extendido y porque muchos jóvenes practican lo que algunos dicen que es un juego y otros una práctica peligrosa. Por eso les sugiero que no se pierdan ni un instante de esta interesante investigación sobre el juego que no está en juego de la Ouija. Será inmediatamente después de la publicidad. Tenemos un código rojo. La Ouija es un fenómeno a través del cual presuntamente es posible contactar con entidades de muy diversa categoría. Incluso serviría para conexiones telepáticas, pero no está claro que sea posible controlarlas. Vamos a indagar sobre quién controla las sesiones de Ouija. Tenemos una tabla Ouija y un vaso o máster para comunicarnos con el más allá. Si tenemos en cuenta que en las sesiones los participantes quedan unidos energéticamente entre sí mediante el dedo que hace contacto con el testigo, es importante saber quién lleva las riendas durante el tiempo que dura la sesión. Don David Sentinella, ¿quién lleva las riendas? ¿Quién manda en este asunto? ¿El presunto espíritu? ¿La persona que ha convocado la reunión? ¿El conjunto de los presentes? Normalmente siempre tiene que haber, digamos, una persona que dirija lo que puede ser la sesión Ouija. Es la persona que lo invoca, es la persona que en todo momento toma las decisiones que haya que ir tomando. Lo que ocurre es que en muchos casos, antes hemos puesto el dedo índice en el vaso, pero no siempre es necesario el dedo, y eso es una de las cosas por las cuales pues en muchos casos se ha descartado el tema del fraude, y es porque en muchas ocasiones no se utiliza el dedo, sino que sencillamente se ponen las manos encima de la mesa y todas las manos unidas. Pero siempre debe llevar el control la persona que inicia la sesión, siempre. En el momento en el que esa persona pierde el control, puede haber graves problemas.
De nuevo nos vamos a Valencia, donde nos escucha don Pedro Amorós. Don Pedro, le preguntaba antes, ¿qué se necesita para que una sesión Ouija funcione, sea efectiva? Bueno, pues se necesita un grupo de personas que tengan la intención de comunicar, de comunicar. Así es como realmente se comunica. Muchos creen que hay que hacer invocaciones y hay que hacer una serie de rituales, poner velas, apagar las luces, bajar las persianas, y esto es un error. La Ouija funciona al aire libre, en un parque, en una mesa, en cualquier lugar, y funciona, vamos, yo he tenido la oportunidad de hacer Ouijas incluso sin ni siquiera letras, sencillamente poniendo un máster pequeñito, un vasito pequeñito en una mesa sin letras ni nada, poner varios asistentes el dedo y aquello funcionar, ¿no? Desde luego hay que tener en cuenta que estamos hablando de una práctica muy sencilla y esto no requiere más para que llegue a funcionar. Y yo quiero insistir en una cosa, quiero insistir en que la gente lleve mucho cuidado con esto, porque como David decía al principio, hay que llevar cuidado porque esto funciona. Y funciona de verdad, estamos ante un juego, entre comillas, que va y que no sabemos con qué estamos contactando. Es tan sencillo. Sí. ¿Realmente se llega a establecer contacto con espíritus? Pues yo la verdad es que no lo sé. Personalmente creo que la hipótesis trascendental, que es lo que apuntaría a que se comunica con los muertos, los espíritus, está un poco lejana de lo que es la realidad. Para mí entra en función el factor impulsos neuromusculares, es decir, existe una interacción psíquica porque estamos dentro de lo que es una conexión supuestamente o un intento de conexión mental. Y esto evidentemente lo que produce es que se pueda llegar a mover por parte de los investigadores, de los asistentes, aún sin quererlo, ese vasito, deletreando perfectamente unas frases y otras. Yo voy a poner un ejemplo, si me permitís. Yo un día estábamos realizando una experiencia Ouija y al director de la sesión, que es pues uno que organiza, le dije, voy a realizar un pequeño experimento. Yo intenté forzar una palabra. La palabra era murciélago. No era fácil. Bien, simplemente tuve que concentrarme y pensar fuertemente murciélago para que la Ouija deletrease letra por letra hasta completar la palabra. ¿Usted le tiene miedo a la práctica de la Ouija? Bueno, miedo hay que tener a las cosas que no se conocen. Creo que esto es propio del ser humano desde tiempos ancestrales. Sí. Efectivamente. Y esto es una cosa natural. Yo le tengo miedo a algo que no conozco. Sin embargo, creo que le tengo más miedo al entorno que a la propia Ouija en sí. El sistema de contacto está ahí, los mensajes están ahí, y a lo que hay que verdaderamente temer es a la posibilidad de que esos mensajes puedan ser de carácter mesiánico, puedan ser de carácter negativo, e incluso que inciten al suicidio, como tenemos, y bien creo que lo sabes, algunos de los casos. Respecto a con quién se llega a tomar contacto, hay quien apunta que podría tratarse de extraterrestres o también personas vivas. ¿Es esto posible? Bueno, yo la verdad es que no lo sé. No creo yo, no quiero creer que los extraterrestres vayan a tener que utilizar una mesita con unas letras para poder comunicarse con nosotros cuando vienen o supuestamente vendrían desde enormes distancias con naves supuestamente cargadas de tecnología, ¿no? No lo sé. Quizás a lo mejor para nosotros eso sea un sistema de concentración. Quizás a lo mejor en el periodo del sueño puedan hacerlo más sencillamente que con un tablero Ouija. Los comunicados que hay y referente al tema de los extraterrestres, o incluso algunos que dicen que son intraterrestres, pues son bastante dudosos, sobre todo porque a veces yo personalmente he realizado preguntas con referencia a distancias interplanetarias que se conocen desde nuestra Tierra hasta otros puntos, y los mensajes han sido negativos, han sido erróneos, con lo cual pues creo que debe haber fabulación. ¿Qué tipo de contactos son los más comunes? Normalmente se contacta con los muertos. Normalmente se contacta con las entidades... Así como con una... O sea, que es lo normal es invocar un espíritu y que el espíritu hable, se manifieste. Bueno, siempre con un mensaje o a petición de los convocados. Normalmente lo que dentro de las sesiones Ouija, y yo he tenido la suerte de estar con experimentadores bastante avanzados, normalmente se tiene un fin, ¿no? Y ellos lo que hacen es concentrarse en una persona en concreto, con su foto incluso delante, y pues le llaman.
directamente, bueno, pues esta persona, si realmente puede, pues se comunica desde el más allá y aparece, incluso dando datos y dando testimonios verdaderamente impresionantes, algunos de ellos impresionantes. Y bueno, pues ahí es cuando se manifiesta, ¿no? Quizás sea la práctica más común, intentar contactar con ese otro lado. Luego también hay gente, hay grupos, porque no olvidemos que hay grupos de contacto Ouija, que contactan con seres extraterrestres posiblemente ubicados en otras dimensiones o en otros planetas. Una cosa verdaderamente dudosa, pero bueno, pues ahí está, y que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? ¿Cómo sabemos, lo normal son los muertos? don Pedro, que se ha establecido contacto? Normalmente se sabe porque el vaso empieza a moverse de forma coherente. Cuando se inicia una sesión Ouija, el vasito, el máster, el círculo, empieza a moverse generalmente en sentido circular, y se le dice coge energía y bueno, pues aliméntate, ¿no? Aquello empieza a moverse, y cuando realmente se establece ese supuesto, entre comillas, contacto, es cuando empieza el vaso a deletrear una y otras letras coherentemente. Estamos hablando de una frase coherente. Cuando lo haría de forma incoherente sería nuestra mente la que estaría interactuando. Según la hipótesis de los expertos, de los investigadores en la Ouija, lo que se procedería es a focalizar la atención de los asistentes para intentar hacer que ese contacto sea bueno, sea positivo, ¿no? ¿Qué tipo de intercambio se produce entonces? Bueno, se produce un intercambio psíquico. Yo muchas veces, para poner en prueba el juego, la práctica de la Ouija, he realizado preguntas mentales, y he de decir que en 2 ocasiones me he impresionado. En 2 ocasiones he tenido sorpresa. Yo he hecho cientos de Ouijas, cientos, con carácter de investigación, pero en 2 ocasiones me he impresionado porque realicé preguntas mentales apuntadas en papel, y las preguntas fueron respondidas una por otra con total claridad y ateniéndose a lo que era mi cuestión. Con lo cual, evidentemente, nos abre un gran abanico de posibilidades ante ese mundo de preguntas y respuestas. Sobre las comunicaciones con la Ouija hay opiniones bien diversas. A continuación le vamos a ofrecer la impresión de una conocida vidente, Cristina Blanco. Siempre que se hace la Ouija, bueno, pues se trabaja con los entes, con los muertos. Normalmente son mentirosos, nunca invocas a la persona que quieres, siempre entran otros porque necesitan luz. Entonces, cuando estas personas se quedan en casa, luego es, bueno, un sinfín de desgracias continuas. Don David Sentinella, dice doña Cristina Blanco que son mentirosos. ¿Usted está de acuerdo con ese punto de vista? Sí, en la mayor parte de los casos las respuestas que se obtienen a esas preguntas pues son grandes mentiras, pero incluso de decir, o sea, yo recuerdo un caso en particular, una Ouija efectuada durante un largo periodo de tiempo por personas muy conocidas en televisión, y decir que una persona determinada ha tenido un accidente de tráfico, que avisaran a su casa y daba un número de teléfono. Efectivamente, ese número de teléfono correspondía con el teléfono de su casa. Ninguno de los presentes conocía a esa persona. Y al cabo de las horas decía que esa persona estaba fallecida, que avisaran a su mujer, etcétera, etcétera, que había tenido un accidente de tráfico, y el marido estaba en esos momentos viajando por la carretera. Al cabo de 2 o 3 horas, las personas que estaban realizando la Ouija, como usted se puede imaginar, pues estaban muy preocupadas diciendo, bueno, ¿qué hacemos? O sea, solo llamaban y preguntaban por el hombre, no daban ningún tipo de mensaje. Además, ¿cómo le vas a decir a la mujer? Dice, oiga, mire, es que estamos practicando una Ouija y nos ha salido este mensaje. Claro, eso es imposible, inviable. Entonces, al cabo de un buen rato, estamos hablando de 2 o 3 horas, ya efectuaron una llamada. Y dijeron, bueno, vamos a ver qué ocurre. Efectuaron una llamada y efectivamente la persona que cogió el teléfono era ya el viajante, es decir, el marido. La persona que supuestamente había dado el mensaje de que estaba muerto y de que avisaran a su mujer. Evidentemente eso es imposible. Primero porque estaba vivo. ¿Quién estaba dando esa información? Es una información inteligente, aunque ninguno de los presentes sabía ninguno de los datos, ni el nombre, ni número de teléfono. Ahí, por supuesto, hay una gran mentira, pero y que además que puede causar unos estragos, una situación pues horrible. Y ya no solo imagínese usted si a alguno de los miembros se le ocurra decirle algo a la mujer. Importante advertencia la que hace el señor Sentinella. Vamos a volver a Valencia de nuevo con don Pedro Amorós. Psicofonías. ¿Qué hay de cierto, don Pedro, en las psicofonías cuando se realiza una sesión de Ouija? ¿Se puede grabar una psicofonía entonces?
Sí, indudablemente. Las psicofonías suelen ser muy aparentes y en las sesiones de Ouija hemos de tener en cuenta que se produce lo que es una concentración. Si para que el máster se mueva, si para que en cualquier práctica parapsicológica, parapsíquica, es necesario un estado alterado de conciencia, una sesión Ouija es lo más apropiado. Y efectivamente ahí se da esa carga emocional, se da esa carga psíquica que yo no sé si es la productora, pienso que no, pero que desde luego tiene que tener una gran influencia, pues no cabe, para mí, en mi opinión personal, no cabe ni la menor duda, ¿no? Con lo cual, las psicofonías que se producen durante las sesiones Ouija suelen tener algunas, sobre todo las primeras que se recogen, una gran potencia, una gran calidad. Luego van bajando de intensidad, como se produce en lo que es el fenómeno psicofónico en sí. ¿Usted ha tenido algunas muy buenas en sesiones Ouija? Sí, he tenido psicofonías muy buenas en sesiones Ouija. Recuerdo voces entrañables, muy bonitas, muy bonitas. O sea, sabemos que las psicofonías casi todas son, voces tétricas o te vas a morir o mensajes un poco desagradables y cortos, ¿no? Bueno, pues recuerdo que una de las pocas psicofonías de las casi 45.000 inclusiones que conservo y que catalogo, pues que me habla con una voz bonita, la grabé en una sesión Ouija, una voz preciosa de mujer. Don Pedro Amorós, ha sido un placer contar con usted. Muchas gracias por sus investigaciones, gracias de verdad. Gracias a vosotros y un abrazo. La Ouija, sus aspectos oscuros, nosotros nos acercaremos a esas experiencias negativas que muchas personas dicen haber vivido. Será después de la publicidad. Seguimos en Código Rojo. Antes de continuar con el tema que hoy nos ocupa, conectamos con la redacción. Adelante, Isabel Alonso. Muchas gracias, Isabel. Dicen los que saben de Ouija que no hay trampa ni cartón. Simplemente tiene que haber una persona sensitiva. Uno de los participantes debe ser un buen canal psíquico y comportarse como hilo conductor, a través del cual la comunicación pueda ser debidamente conducida. Con nuestros invitados vamos a averiguar lo que hay de verdad en todo esto. Está con nosotros el padre José Antonio Fortea, sacerdote, demonólogo, autor de Demoniacum, quizá el mayor esfuerzo de síntesis sobre los conocimientos acerca del diablo, publicado en la editorial Belacqua. Padre, bienvenido. Muy gracias buenos. Por estar aquí. Ha sido un placer. Es un verdadero privilegio tenerle. Hora de poner los puntos sobre las íes, padre. ¿Qué opinión le merece la Ouija? Bueno, para la Iglesia la opinión está muy claramente expresada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ningún cristiano debe nunca participar en una sesión de Ouija ni en cualquier otro tipo de invocación de espíritus ocultos. ¿Diría usted que es un rito, un juego o una ceremonia? Bueno, para algunos es un juego, para otros es un rito y para otros es una ceremonia. Hay muchas formas de hacer el espiritismo. ¿Pero usted qué piensa? Porque si es una cosa u otra, ¿se la toma en serio? ¿Es algo peligroso o es sencillamente un pasatiempo? Bueno, la mayor parte de la gente que practica la Ouija lo hace para pasar un rato. Después de una cena, después de una fiesta, en mitad de ella, pues dicen vamos a jugar a esto. Lo que pasa es que aunque para esas personas sea un juego, allí lo que se está haciendo de un modo expreso o tácito es invocar a espíritus. ¿Hay algo realmente interesante desde el punto de vista de la Iglesia en la Ouija? Nada, absolutamente nada. Para la Iglesia es una práctica, además de pecaminosa, claramente es un pecado grave hacer espiritismo. Después, la experiencia de siglos y siglos demuestra que muchas personas tienen problemas posteriormente por haber hecho la Ouija. Es decir, que es una práctica peligrosa. Sí, sí, sin ninguna duda. Uno no puede decir yo juego y acabo el juego. Si después esa persona empieza a despertarse por las noches con pesadillas, tiene que ir al psiquiatra, etcétera, pues ya se ve que no es un simple juego. Las energías que entran en juego
en el fenómeno también tienen su parte negativa. Según explica, cuando participan determinados individuos incapaces de controlar sus emociones por determinadas situaciones de angustia, ansiedad, temor, confusión, inseguridad, estas energías quedan descontroladas y pueden producir fenómenos extraños. Señor Sentinella, hemos escuchado que en las sesiones de Ouija se producen desplazamientos de objetos o que el vaso de pronto sale despedido y se estrella contra la pared. ¿Esto puede pasar? No solo puede pasar, sino que pasa. Es efectivo, o sea, es real. ¿Es debido al descontrol de alguien que está jugando? Claro, es que estamos... todo gira alrededor del mismo problema, es decir, ¿qué provoca el movimiento del vaso? Sí se sabe que científicamente existen, cuando se coloca el dedo en el vaso y el grupo de personas colocan el dedo, sí que existen una especie de microimpulsos, digamos, magnéticos, que hacen que el vaso se mueva. O sea, no solo es que alguien, o sea, un espíritu abrace el vaso o lo mueva, o se coloque dentro de él, o sea el vaso, una arandela, etc. Realmente el movimiento lo provocan, digamos, ese impulso que sucede. Otra cosa ya es, como antes le he comentado, cuando no se ponen los dedos en el vaso, sino que sencillamente se está poniendo las manos. ¿Usted ha vivido algún tipo de experiencias de esta que estamos señalando, de que el vaso sale de pronto y se rompe contra la pared, o hay un descontrol en la mesa? Sí, he tenido la oportunidad, y además en una de mis primeras ouijas, primeras e inconscientes ouijas, porque como antes comentaba Pedro Amorós, yo creo que el 80-90% de la población, al menos aquí en España, alguna vez en una etapa adolescente, siempre ha realizado una sesión ouija, en el colegio, con amigos, etcétera, etcétera. Y es un tema muy extendido y subterráneo, no se trata sí, y muy a las claras en la sociedad. Muy peligroso porque en su momento nosotros tuvimos una experiencia, yo tendría alrededor de 14, 15 años, y como digo, lo realizamos de una manera inconsciente, como lo practican todos, o lo siguen practicando y lo practicaron en su momento, pues todos los adolescentes. Pues ahora vamos a saber en qué consiste. Precisamente sobre estas situaciones hemos recogido las siguientes declaraciones. Mi padre no creía en nada de esto y poco tiempo antes de morirse él dice que vio a mi hermana 2 veces en la cocina. Ajá. Después porque mi padre murió y tenía, o sea que estaba en su juicio, que no había perdido la cabeza y por las noches, cuando estaba en la casa, pues decía que a mi madre que se echara un poco más para adentro porque ya venía mi hermana que se tenía que sentar allí. Padre José Antonio Fortea, ¿qué piensa usted cuando escucha testimonios como este? Hombre, para la Iglesia, desde luego, el mundo de los espíritus existe. La Iglesia no puede ser escéptica cuando hay personas que cuentan relatos de todo este tipo de cosas. El mundo de los espíritus existe. Ahora bien, la experiencia después demuestra que cuando ya hay perturbaciones en una persona o en una casa, no suelen ser los difuntos, sino los demonios, que se pueden hacer pasar perfectamente por un tío difunto, por una abuela, por un personaje histórico. Pero después, en la práctica, el rito de exorcismo de la casa es lo que saca a esa entidad, y ya se ve que no era un difunto. Y cuando está en una persona que por fin la ha poseído, aunque eso es muy inusual, la mayor parte de las perturbaciones por espiritismo desaparecen solas al cabo de unos días, una semana, 2 semanas. Rarísimo es el caso que continúa un mes, pero hay algunas personas que no. Hay algunas personas que quedan posesas, muy pocas. Y allí, aunque la entidad se haga pasar por un determinado difunto, con pelos y señales, después, al final, en el nombre de Jesús, revela su verdadera personalidad. Y siempre dice un demonio, y además dice su auténtico nombre. Por eso la Iglesia mantiene una postura tan simple, pero avalada por los siglos. Avalada por los siglos, y además espiritistas que se han dedicado a hacerlo de forma continuada, eso ya proviene hasta del siglo XVIII. Y cuando quieren dejar este campo, al final tienen que ir a la Iglesia a que se les haga el rito que hay para estos casos. Padre, quiero que quede meridianamente claro. Denos razones para no practicar la Ouija. Una persona que practique Ouija
se arriesga a tener que sentarse en el sillón de un psiquiatra al cabo de unas semanas. Normalmente se le pasará solo y parecerá pues que era una simple cuestión psiquiátrica, pero en los casos en que no se pasa, a veces es muy largo los rituales que hay que hacer para sacar a esa entidad, que es un demonio al fin y al cabo, y que se ha metido en el cuerpo. Y personas que han hecho la ouija una sola vez han quedado poseídas. Después otras personas lo han hecho 30 veces y no han quedado poseídas. ¿Por qué? No lo sabemos. El hecho es este. Pero no hay nadie que pueda decir, yo soy fuerte, controlo esta situación, tengo conocimientos, no me va a pasar nada. No hay nadie. He hablado con personas que se han dedicado a estos asuntos y al final, cuando han querido cortar, esas entidades no les han dejado y les han empezado a mover cosas, les han empezado a hacer ruidos en la casa y se han vuelto medio locos, literalmente. En su opinión, padre, ¿a qué se debe el interés que suscita este fenómeno? Es muy lógico, es muy lógico. El ateísmo es muy aburrido. El ateísmo es algo, pues, si no hay nada, no hay nada. De pronto poder asomarse a este mundo, yo lo comprendo. Yo comprendo que un adolescente diga, vamos a ver qué pasa. No me extraña lo más mínimo. Lo que pasa es que si la gente que ha pasado después por experiencias de exorcismo hablara a cara descubierta, mucha gente se pensaría el poner el vaso y empezar a invocar un espíritu. David Sendinella, ¿existen señales que nos indiquen que un contacto puede ser peligroso? Sí que existen desde el punto de vista en el que no sabemos exactamente hoy en día, con todos los adelantos de la ciencia, no sabemos exactamente qué es lo que provoca el movimiento del vaso. Sí es cierto que a lo largo de la historia, y como apuntaba el padre, pues se han venido teniendo ese tipo de contactos. Sócrates los tuvo en su momento, en China, en la antigua China también había otros sistemas, no era la ouija, eran sistemas parecidos de contacto, y a lo largo de la historia pues ha habido diferentes sistemas, como digo, hasta que en un momento determinado se crea este aparente visual, ¿no?, que es el de las letritas y tal, pero ha habido muchos sistemas. El problema yo creo que radica básicamente en qué es lo que mueve el vaso. Ahí es donde está, como sucede en todos estos abanicos de fenómenos. Exactamente, si hay algo que nos permita saber que estamos entrando en un terreno peligroso, alguna señal, lo que decíamos antes, el vaso se rompe. Pues el tipo de respuestas que se pueden obtener en muchas ocasiones, las respuestas son violentas, son insultos, o sencillamente pues empieza a moverse dando tumbos y sin dar ningún tipo de respuesta. Antes, como apuntaba Pedro Amorós, pues eso también parte digamos, de esas emanaciones del subconsciente, e incluso cabe la posibilidad, y es una de las teorías, de que no se esté entablando comunicación con ningún tipo de espíritus, ni de extraterrestres, ni nada por el estilo, sino sencillamente que sea el propio subconsciente, ese subconsciente colectivo del que nos hablaba Jung y que estuvo investigando y tiene tanto escrito, y ese subconsciente haría que se fueran contestando las preguntas. ¿La cosa está pues en quién mueve el vaso o por qué se mueve el vaso? Yo creo que sí, más que el por qué, el quién. ¿Quién es el que enseguida, realiza sus movimientos? Señor Sendinella, seguimos nuestra investigación periodística. Conocerán todos los secretos de la ouija, pero será después de la publicidad. Ya de vuelta es hora de conocer la actualidad. Conectamos con la redacción para saber la última hora. Isabel Alonso, adelante. Paco. Pues muchas gracias, Isabel. Les recuerdo que pueden participar en este programa enviando un mensaje con sus opiniones al 5506 o llamándonos a nuestra línea de participación al 902-013536. Está abierta las 24 horas del día. Durante el programa hemos recibido diversos testimonios contándonos experiencias con la ouija. En nuestro contestador tenemos un mensaje que nos ha llamado especialmente la atención. Se trata de un niño
que invocó con su primo a Hitler, nada menos, en una sesión Ouija. El vaso se estrelló contra el techo y desde entonces ambos tienen sueños que coinciden, que son el mismo sueño. Hay quien mira a la Ouija como un juego, quien trata de investigar cuestiones relacionadas con sus antepasados más cercanos. La comunicación con los muertos permanece siempre en la mente de las personas que la practican. Muchos testimonios aseguran haber descubierto cosas de sí mismo que desconocían. También adivinan datos concretos sobre su futuro, realidad o ficción, locura o confusión. Don David Sentinella, ¿a usted qué le parece? Pues pocos casos he conocido yo en investigaciones y hablando con personas que se dedican a hacer la Ouija o pasografía, como también se la denomina, pues que puedan decir que les han aportado datos del futuro. Normalmente siempre ocurren con datos del pasado, incluso en algunas ocasiones del presente. Del pasado sí que he tenido la experiencia de contactar, entre comillas, y siempre supuestamente, por supuesto, con un ser que vivió, recuerdo, hacia 1800 en Alemania y que dio el tipo de vida que llevaba en la ciudad, en qué trabajaba, etcétera, etcétera. Y eso posteriormente lo pudimos comprobar. Pudimos comprobar que en aquella época ese ser se llamaba, el nombre ahora no viene al caso, el apellido era Aba, pero bueno, vivía en esa ciudad y había trabajado efectivamente en lo que él decía. Pero eso supone que verdaderamente era el espíritu de ese ser difunto el que nos estaba contestando. Eso es lo que no sabemos. Si sería ese espíritu, si podría ser ese colectivo, el inconsciente colectivo, ¿no?, del que nos hablaba Jung, o incluso, también, ¿por qué no?, dar un poco pie a las teorías que aboga la Iglesia, ¿no?, que es que se trataría de un ente demoníaco. Desde el punto de vista católico. Padre Fortea, ¿cuál es la fuerza que mueve el vaso? Bueno, si uno es ateo tendrá que buscar teorías muy complicadas. Es curioso las teorías tan complicadas que algunos ateos tienen que buscar para mantener su ateísmo. Son capaces de remover cielo y tierra, Roma con Santiago, para mantener su tesis inicial. Pero la cosa es muy sencilla, es muy sencilla. Allí hay un espíritu, eso es evidente. Un espíritu que se está comunicando. Ahora bien, como decía el señor Sentinella, es cierto, un espíritu puede hacerse pasar por otro espíritu y puede contar todo con todo tipo de detalles y sin embargo no ser el espíritu que está diciendo ser. Para la Iglesia, desde luego, el asunto está muy claro. ¿Por qué? Pues porque en el espiritismo el espíritu es el que lleva las riendas de todo, es decir, si quiere se calla, si quiere habla y dice lo que le da la gana. Pero cuando posee un demonio a una persona, por haber hecho espiritismo, en el exorcismo es al revés, es el sacerdote el que domina la situación y es el que le obliga a hablar quiera o no quiera, y él es el que se bate en retirada. Y allí es donde de verdad se descubren cosas, no en el espiritismo, que puede decir lo que le dé la gana. Puede hacerse pasarse por quien quiera y cuando quiera acabar. De ahí lo que decían de lo mentirosos que son los espíritus que entran a través de la puerta Ouija. La Iglesia siempre ha dicho, el demonio Satán es el padre de la mentira. Por eso no importa lo que digan en la sesión. Padre, aclárenos una de las dudas que más nos atormentan. ¿Cómo es posible que los espíritus convocados hablen siempre en español? Por ejemplo, el niño que estaba invocando por lo visto a Hitler puede comunicarse sin saber alemán. ¿Qué misterio es este? ¿Cómo es posible? Sí, en el espiritismo es curioso que siempre hablan el idioma que va a ser entendido por aquellas personas. Sin embargo, en los momentos de exorcismo no. Ese mismo espíritu que ha entrado y que se está haciendo pasar pues, por una tía suya, por ejemplo, difunto, allí no. Allí puede hablar alemán, puede hablar lenguas desconocidas y entender perfectamente otras lenguas. Y allí va a decir la verdad y va a decir que es un demonio. Con lo cual el lenguaje es indiferente, entiende todos y puede hablar todos. ¿Por qué hay tantos jóvenes
y también me gustaría que le dijera algunas palabras para desanimarlos o para reconducirlos o para evitarles problemas posteriores, que se interesan por la práctica de este llamado juego o tal vez medio de comunicación. Bueno, yo lo veo muy lógico. Lo veo muy lógico el que quieran asomarse. El problema es que el mundo de los espíritus es real. Un espíritu es algo real y no hay puerta, una vez que se le invoca, que pueda contenerlo, ni muro, ni medida de seguridad. Podrá penetrar cualquier muro. Si se le llama y viene, pueden estar bien seguros los que le han llamado que no van a poder expulsarlo, hagan lo que hagan. Podrá marcharse al cabo de un tiempo por una serie de cuestiones, pero no hay forma de expulsar un espíritu porque es algo intangible, no lo puedes tocar, no puedes hacer nada para decir aléjate, o aunque se lo digas aléjate, es como si se lo dices a una persona. Ahí está el peligro. El único modo de expulsar a un espíritu es a través del exorcismo. En los lugares donde se hace espiritismo, con mucha frecuencia, a veces durante meses, suele haber una posesión local, no solo de las personas. El lugar queda infestado. Eso le iba a preguntar. No solo es posible que entre dentro de una persona, sino que quede instalado en una casa o en un inmueble. Exacto. Muchos de los testimonios de casas encantadas en realidad no son tales casas encantadas, son lugares donde se hizo espiritismo y por eso allí hay un espíritu en ese lugar. En Inglaterra se extendió mucho el espiritismo en el siglo XIX, sobre todo, a través de las sociedades teosóficas. Curiosamente, porque allí se hizo mucho espiritismo, en esa nación, allí es donde va a haber muchas casas encantadas. En la España o en la Italia mediterránea, que han sido lugares católicos, la Iglesia siempre dijo, no se debe hacer espiritismo, y no hay casas encantadas, rarísimo es. Pero en esos otros lugares donde no hubo una iglesia que les prohibió hacer eso, sí que hubo casas. Fíjese, padre, yo creo que se va a sorprender cuando sepa lo que le vamos a mostrar ahora, porque entre quienes han practicado la Ouija hay personajes de todo tipo, desde el más famoso hasta el más inesperado. En este documento que yo califico de sorprendente, es un ejemplo de hasta dónde llega el poder de la Ouija. El general Franco y la Ouija, esto es muy curioso. Salió Franco jugando con la Ouija. El que le preguntamos qué día que había nacido, qué día le habían herido en la primera herida de la guerra de África, qué día en la segunda herida, el día que le concedieron la laureada individual, la primera laureada individual, el día que le dio la segunda. 15 o 20 preguntas puntuales, que ninguno de los que estábamos ahí conocía una respuesta. Son todas exactas. Todas por la Ouija. Todas exactas. Que si cuando terminamos a sus órdenes, dijeron, se cuadró allí, pensando que Franco estaba allí. ¿El espíritu de Franco? No, un demonio se conoce perfectamente una biografía. Puede hacerse pasar por cualquier personaje. O sea que no necesariamente contactaron con el personaje histórico, sino quizá con un suplantador. Una naturaleza angélica es una naturaleza extremadamente inteligente. Yo he probado incluso, y en latín, decirle vigesimum secundum salmum dic, recita el Salmo 22, y al momento empezar a recitarlo. Se sabe la Biblia de memoria. Si se sabe la Biblia de memoria, perfectamente se puede conocer la biografía hasta en sus detalles más nimios. No significa que sea la persona que está diciendo que es, por más que de detalles. Don David Sentinella, ¿es usted partidario del uso de la Ouija? Es una pregunta muy compleja, para empezar, porque porque tiene diferentes acepciones. Por una parte, hacerla por hacerla no tiene ningún sentido. Puede ser muy peligroso, sobre todo si las personas que lo realizan pues son adolescentes e incluso, como antes al principio del programa apuntaba, pues la realizan con algún tipo de ánimo jocoso. No tiene por qué ser peligroso si primero uno se acerca a ella y primero con conocimiento, es decir, se intenta documentar sobre qué tiene entre manos y qué cosas se puede encontrar en ella. Y luego, por supuesto, siempre mucho respeto
mucho respeto, porque evidentemente, y seguimos a pesar de que la opinión, por ejemplo, que nos expone la Iglesia, la ciencia a priori, por ejemplo, no nos puede decir todavía hoy en día qué es lo que ahí se está desenvolviendo, ¿no? Antes, haciendo la referencia a lo que decía, las imágenes que estamos viendo era el padre José María Pilón, un miembro de la Iglesia, un investigador del fenómeno parapsicológico, e incluso en Vaticano hay una de las grandes cátedras de la investigación en parapsicología. Y de todas maneras, independientemente, yo creo que sería muy breve el hacer una acepción, decir, bueno, todos los fenómenos que hay en la Ouija es el maligno o son fenómenos satánicos. Yo creo que eso es dejar la cosa muy simple. Hay muchos mensajes que son muy interesantes, que nos hablan de Dios, que nos hablan del bien y que nos hablan de cosas científicas. Gracias, don David Sentinella, coordinador de la revista Enigmas, y muchas gracias, padre José Antonio Fortea, por su conocimiento profundo. Nosotros buscamos nuestro punto final, que no puede ser otro que saber en todo momento lo que se hace y no lanzarse a prácticas peligrosas con posibles daños psíquicos. Les espero, como siempre, cada día en Código Rojo. Don David Sentinella, muchas gracias por su...